Muy buenos días, saludo a todos mis queridos estudiantes del grupo de primero de secundaria. Los días anteriores hemos estado hablando sobre el tema del reportaje. El reportaje recordaremos que es un elemento del género periodístico que nos permite conocer información en distintos ámbitos. El reportaje tiene una importancia grande porque gracias a los reportajes nosotros podemos conocer comunidades científicas, podemos conocer espacios informativos, podemos conocer noticias deportivas, culturales, sociales, de índole nacional y de índole internacional. Un reportaje siempre va a ser un elemento que nos va a proporcionar información detallada y contundente con imágenes certeras, inclusive transmitidas al momento de lo que está ocurriendo, y es por esto que los reportajes son muy importantes. Los reportajes además son importantes porque nos entregan la información de manera secuencial, es decir, van por capítulos, por episodios o inclusive por tiempo, es decir, se pueden transmitir en una semana, a lo largo de una semana, a lo largo de 2 semanas, a lo largo de un día, de 2 días o de 3 días, siempre tratando de espaciar la información. La importancia de los reportajes radica principalmente en esto, en entregar información clara, concisa, contundente y del todo comprobada. Las fuentes de información que se utilizan para la elaboración de un reportaje habitualmente son las fuentes de información directas, indirectas, mixtas y comparativas. Normalmente las fuentes de información directas y las fuentes de información mixtas son las que más se presentan a la hora de elaborar un reportaje. Un reportaje siempre nos va a entregar información complementaria sobre algo que ya se conoce o sobre algo que está por descubrirse, pero siempre con la finalidad de manejarlo a través de un lenguaje claro y a través de un lenguaje que todas las personas puedan entender. El lenguaje del reportaje puede ser formal o informal. En algunos reportajes y por el tipo de población al que va destinado el reportaje, se utiliza el lenguaje informal o el lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar no hace referencia a las groserías. El lenguaje vulgar, como su propia terminología latina lo establece, vulgo significa pueblo. Es decir, que el lenguaje informal se utiliza de tal manera que todas las personas que forman parte de una comunidad, de una ciudad, de un poblado o de un estado puedan comprender la información que se está transmitiendo. Entonces, para la elaboración de un reportaje, nosotros debemos de tomar en cuenta cuál es el tipo de audiencia que va a escuchar el reportaje, que va a leer o revisar el reportaje, para poder establecer las formas de presentación del lenguaje. Podemos utilizar el lenguaje formal, el lenguaje informal, el lenguaje coloquial o el lenguaje vulgar, ¿sí? Obviamente tengo que aclarar que el lenguaje vulgar no hace referencia a decir groserías o hablar de mala manera, sino a hablar con términos que sean más coloquiales, más conocidos por el pueblo o por las personas. De ahí que cada estado de la República pues también tiene sus variantes lingüísticas, sus cambios en la lingüística y la gramática acerca de ciertas palabras, de ciertos elementos, inclusive animales, productos de comida y diferentes referencias. Así que para la elaboración de un reportaje también es importante tomar en cuenta la comunidad que lo va a leer y que lo va a recibir. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.